Aquí Democracia, aquí Exa FM. Muy buenos días, señoras y señores. Congratulación y agradecimiento profundo por esta nueva demostración de amistad y de apego a la cadena Democracia, que se presta a informar el día jueves 26 de julio del año 2018, cuando el señor presidente de la República, el licenciado Moreno, va y se apresta a cumplir importantes actividades en el Palacio de la Moncloa, en donde le espera el primer ministro. Entiendo que esta diligencia tan significativa para el viaje del presidente Moreno la ha cumplido o la va a cumplir en los próximos minutos, pero estamos en el epicentro fundamental de lo que constituye el resultado del viaje, desplazamiento, visita no de cortesía exclusivamente, sino búsqueda naturalmente de una cooperación española en su mandato, en los planes, en los programas, en la planificación y en la inversión que realice la comunidad española desde el ángulo empresarial y de inversionistas. Aquí requerimos, después de la visita a Londres y después de la visita a otras naciones europeas, necesitamos conocer qué realmente ocurrió en España. La CIDIA tiene hoja de ruta para indagar plagio, 8 iniciativas para revisar subsidios a combustibles, Guayaquil entre la celebración y su nueva cotidianidad. El rey Felipe y Lenín Moreno están examinando cooperación bilateral y asuntos iberoamericanos. El rey de España y el presidente Lenín Moreno trataron este día jueves las perspectivas de la cooperación bilateral y diferentes cuestiones regionales iberoamericanas. Esto ya de nuestra búsqueda de este instante. Búsqueda cuando nosotros localizamos la siguiente crónica. Moreno, que inicia una visita de 2 días a España, la segunda en menos de 8 meses, fue recibido en el Palacio de la Zarzuela por Felipe VI y el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, y el secretario de Estado de Cooperación Internacional de España, Juan Pablo de la Iglesia. El apellido de este caballero es La Iglesia, no Iglesia. Así como los respectivos embajadores asistieron a la reunión en el despacho oficial del rey. A continuación, Moreno va a trasladarse ahí sí al Palacio de la Moncloa. Es como ir al Palacio Administrativo, al Palacio Político, al Palacio de Gobierno, más bien el Palacio de Gobierno del Reino de España. El Palacio de la Moncloa, tan famoso, y ahí va a entrevistarse naturalmente con Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo español, ahora el socialista Pedro Sánchez, y allí se va a quedar Lenín almorzando con el señor jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez. En la sede de la presidencia del gobierno español, ambos gobiernos van a firmar un convenio de cooperación policial en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada internacional. En la sede de la presidencia del gobierno español, señores oyentes, ambos gobiernos van a firmar un convenio de cooperación policial en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada internacional. Lenín Moreno, que llegó a Madrid después de una visita al Reino Unido,
va a mantener un encuentro con el expresidente socialista del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Y después va a presidir la firma de un memorándum de entendimiento entre el gobierno ecuatoriano y grupos empresariales. Esto es lo que interesa. El resultado de la plática con grupos empresariales. Y no es un asunto solamente de reunirse, sino de fortalecer con anuncios pragmáticos un proyecto de construcción, por ejemplo, de las viviendas sociales comprometidos por la administración del presidente ecuatoriano en este programa que se llama Casa para Todos. El presidente Moreno, de 65 años, dice la crónica internacional, asumió en mayo del año pasado la jefatura del Estado en sustitución de Rafael Correa, ambos pertenecientes a la formación de izquierda Alianza País, aunque actualmente enfrentados. Tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 51% de los votos. Felipe VI y Lenín Moreno están examinando o ya han examinado la cooperación bilateral y los asuntos iberoamericanos de toda la región, en el caso latinoamericano. Bueno, ahora está en la Moncloa. Entiendo que vamos a obtener información con un hábil y entusiasta productor de noticias como tenemos en la persona de Milton. Hágame la fineza, a mí me parece que tenemos que concentrarnos mucho en establecer un contacto, ojalá directo, el momento en que esté con el presidente del gobierno español, el señor presidente de la República. A mí me parece que estamos en pleno epicentro de este viaje. Bueno, vamos al primer punto del orden del día, como suelen decir en otros escenarios. Vamos a saludar al asambleísta Fabricio Villamar, que nos honra con su compañía esta mañana, y vamos a saludar en la ciudad de Miami a Emilio Palacio. Ustedes recuerdan que Emilio Palacio fue el director del diario El Universo de la ciudad de Guayaquil por mucho tiempo, un periodista guayaquileño de renombre. Emilio Palacio tuvo que abandonar el país por las retaliaciones que perpetró en la persona del profesional de la comunicación y del ciudadano ecuatoriano Emilio Palacio, el expresidente, que hoy tiene que atravesar por idénticas o peores consecuencias de lo que tenemos advertido en el escenario ecuatoriano, puesto que la Contraloría va a examinar, por ejemplo, en este turno de examen, el abuso, la sobreutilización, no sé cómo explicarme, de aviones presidenciales, que su novelería hizo que el hombre comprara una aeronave y luego otra, una bastante cara y otra supremamente cara, aparte del sobreprecio que debe haber primado en esa negociación y que ya lo descubrirán asambleístas de la esencia de Fabricio Villamar del movimiento Creo. Y no por el partido nomás, sino por su predisposición frente a estos temas que tienen que ser esclarecidos. ¿Cómo usted asimiló esta historia de los aviones, Fabricio? Muy buenos días. Anuncio también la conexión con la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Nos aguarda una llamada telefónica el periodista Emilio Palacio, que también tuvo que salir prácticamente despechado por una serie de ataques que recibió de la administración Correa
durante un buen lapso. Buenos días, señor asambleísta Villamar. ¿Cómo recuerda usted la adquisición de estos 2 aviones a un costo que usted y su memoria fresca recuerdan? Buenos días, Gonzalo, amigos, amigas, qué gusto poder compartir este inicio de mañana con ustedes. A ver, recuerdo que se decía a quienes criticaban la compra en esos días que tenían una mentalidad pueblerina, que el Ecuador necesitaba un avión para el transporte del presidente y de las máximas autoridades, y si no me equivoco, el primer avión se compró en alrededor de $28 millones. Correcto. Normalmente los desplazamientos del jefe de Estado se solían realizar en los aviones de transportes aéreos militares del Ecuador, en los aviones de TAME, y a partir de eso se especificó la necesidad de tener este avión. Y en última instancia, para un país que tenía la cantidad de recursos, que tenía la justificación expresada por el presidente de la República, podía tener sentido la compra de un avión. Luego vino la compra del siguiente, y ahí sí ya no se alcanzaba a entender cómo un presidente puede tener los 40. 2 aviones. El segundo avión, si no me equivoco, estuvo por sobre los 70 millones. ¿Así tanto? Me Yo lo parece. recordaba en una cifra ubicada entre 50 y 60 millones. Vamos a revisarlo un poco más. Sí. Pero más allá del precio de compra, en donde evidentemente sí, Gonzalo, habrá El que precio revisar es las importante, características de la compra. Porque se trató como un rey, ¿no? Sí, bueno, de hecho ejerció como un rey, pero esa es otra historia. Yo creo que más allá del precio del bien, de lo que le costó a los ecuatorianos la compra de un avión, creo que es importante determinar el uso de estos elementos. Un poco la salquiteña decía que el presidente se compró 2 aviones para evitar el pico y placa, se acordará. Yeah. Pero más allá de la broma, del buen ánimo de los quiteños sobre este tema, el asunto real es ¿y para qué se utilizaron estos bienes? Porque usted le tenía al presidente de la República en Carondelet y los 2 aviones viajando. Entonces, cuando Especialmente a Dubái, ¿no? a varios lugares, hay varios... No, pero nos detengamos en esto porque un íntimo amigo del ex jefe de Estado era un piloto de confianza de él que viajó muchísimas ocasiones a Dubái, y en la torre de control de la Florida, en la ciudad de Miami, por seguimiento que le realizaron importantes ecuatorianos de la talla del periodista que este momento lo estamos localizando, y de hecho ya lo localizamos, el periodista Emilio Palacio, se instalaron en una vigilancia y en un monitoreo de vuelos por algún tipo de amistades que tenían con algún elemento de sondeo técnico. Hay un sistema de registro, que le permite saber en tiempo real el avión de qué matrícula está en qué parte. Esto está interconectado, usted puede meterse a las páginas especializadas y usted va a saber dónde está el avión presidencial. Pero esto nos permite solamente saber en dónde está, en dónde, a qué países fue. O sea, sí, estuvo normalmente en Qatar, ha tenido varios vuelos a Bielorrusia, varios vuelos a la China, pero más importante de a dónde fue, y eso es lo que hay que determinar en los próximos días y meses, es para qué fue, con quién fue, cuál fue el manifiesto de carga, cuánto le costó a la República del Ecuador, y si es que estos viajes se justificaron, porque tiene sentido si es que de esto el Ecuador ganó. Es decir, nadie tiene por qué pensar que el Ecuador tiene que estar excluido del contacto internacional, Gonzalo. Es decir, si es que es necesario que el Ecuador tenga un sistema de interconexión, elementos necesarios para la conectividad, está bien. Bueno, ahora sí que se demuestre qué conseguimos con esto. Me parece que ese es el punto. Los manifiestos de carga son realmente importantes. Creo que hay una ridiculez en las últimas expresiones vía Twitter del expresidente de la República de decir que para ahorrarse llevaban comida en tarrinas. Los mismos que decían que era necesario comprar un avión para no tener una mentalidad parroquial.
decían que se llevaban la comida en tarrinas. Bueno, habrá que verificar semejantes barbaridades. En la práctica... Yo pensaba que era una broma lo de las tarrinas. No, es lo que el expresidente pone, y capaz que es así. Capaz que se llevaban, no sé, las papas con cuero en tarrinas. Claro. Es posible, pero en términos reales... ¿Cómo es el plato guayaquileño favorito? El encebollado, ¿no? Pero más allá de eso, que termina siendo pan. Termina siendo incluso una broma de mal gusto. Sí. Lo real es, se necesita establecer para qué se utilizaron estos recursos del Ecuador. Los aviones son recursos del Ecuador. El actual presidente de la República dijo que los iba a vender. De eso no ha sucedido nada. De hecho, en los últimos meses, en función de los desplazamientos constantes de la ex canciller María Fernanda Espinosa, mi despacho inició una serie de investigaciones sobre el uso de estos aviones. ¿Y qué encontró, asambleísta? Que teníamos viajes de la canciller a todo el mundo. Pero eso es reciente. Estos son los exámenes recientes, porque había que buscar también, les cuento a los ecuatorianos que nos están escuchando, el examen de la Contraloría va hasta el año pasado, y lo que nosotros estamos diciendo es que también debería auditarse el primer año del presidente Moreno, pues. Porque es el presidente que dijo que estos aviones tenían que venderse, y para qué se han estado usando. Entonces pedimos los manifiestos de quienes viajaron en estos aviones y para qué en el último año. Y claro, descubríamos, por ejemplo, que mientras sus colegas periodistas estaban secuestrados, el avión presidencial estaba de viaje haciendo campaña para la presidenta actual del periodo de sesiones de la Asamblea. Exactamente. Que no es presidenta de Naciones Unidas, sino es presidente del periodo de sesiones. Así es. Y ahí vale la pena dejarlo claro, porque no se trata de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, lo cual... Eso imaginábamos de comienzo, ¿no? No se trata de eso, se trata de la presidencia del periodo de sesiones, que a propósito, esta representación es ad honorem y tendrá que ser cancelada en los gastos por el gobierno ecuatoriano. Mi saludo muy especial, singular como siempre y de respeto profesional al maestro Emilio Palacio en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Emilio, tenga la gentileza de volvernos a comentar algo que descubrimos a través de unos twitters que usted en esa oportunidad escribía y daba a conocer a la ciudadanía latinoamericana sobre estos viajes que ustedes lograban monitorear, naturalmente dolidos por este desperdicio y esta interrogante: ¿para qué volaban tanto estos aviones, especialmente el Falcon, el más grande, digamos no el más grande, sino el más moderno, el más caro, a algunos países asiáticos y europeos? Con un piloto muy conocido por el presidente de la República, amigo personal de él, digamos a nivel de que jugaban fútbol en la calle y todo lo demás, para ponerlo en esos términos, amigo de niñez, de infancia, de juventud, que nos niegue el expresidente Correa aquello. Y este señor volaba permanentemente, unas veces haciendo escala en una de las islas contiguas a la nación venezolana, y en otras ocasiones en la mismísima Florida. No sé si se arriesgaba a ser monitoreado por la Florida, porque no sabemos qué transportaba en unos viajes que buscaron un avión que no haga escalas. Y entonces no sé qué llevaban, creo que alguna bomba atómica, pero no sé a dónde entregaban esa bomba atómica que no era nuestra, que no era tampoco del expresidente, era del pueblo ecuatoriano, esa bomba atómica que algún rato podría estar explotando en los próximos días. Así de simple. El tema es que hay muchas conjeturas, hipótesis que no abonan en viajes virtuosos, Emilio. Muy buenos días. Les saludamos con el asambleísta Fabricio Villamar, que tiene la bondad de acompañarnos a esta hora de la mañana. Este momento en Miami son exactamente las 7 horas o las 8 horas. Emilio, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por la conversación que usted me ofrece. Un saludo a la distancia para todos los radioescuchas. Saludo al legislador Fabricio Villamar. Acá son las 8:14 exactamente, Gonzalo. Una hora. Una hora de diferencia. Adelante, sí. Mire, esto de localizar aviones hoy en día es la cosa más fácil y sencilla del mundo. Usted se pone delante de una computadora, busca una página de las muchas que existen, yo le voy a dar una, se la voy a pronunciar como pronunciaríamos en español, para que puedan los radioescuchas que quieran anotar el nombre anotado. Planefinder.net. Planefinder. Plane, como planear, plane. Plane. Y Planefinder, termina en R, con F. Finder. Una sola palabra. Planefinder.net. Ya. Planfinder quiere decir buscador de aviones. Planefinder.net. Usted pone ahí el nombre del avión que usted está buscando. El FAE 051, el FAE 052. Y le sale un mapa del mundo donde usted ve el avión dónde está en ese momento. Si está volando sobre el océano Atlántico, usted lo ve cómo va y lo ve cómo se va moviendo el avión. Esto no es ningún secreto, no se necesita tener amigos en la CIA, ni tener radares multimillonarios. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Y yo invito a la ciudadanía a que lo haga, porque lamentablemente no tenemos los recursos para estar haciéndolo las 24 horas del día, y sería bueno que otros ciudadanos también lo hagan. Ahora, le hago una advertencia, Gonzalo. Con los dos aviones presidenciales esto ya no se lo puede hacer. Con los dos aviones presidenciales esto ya no se lo puede hacer, porque el piloto del avión puede desconectar el localizador de tal manera de que ya no funciona el sistema. Y no sabemos hoy en día dónde están los dos aviones. Sabemos que seguramente uno está en Europa porque el presidente ha viajado allá, pero no se lo puede ubicar porque lo han desconectado. Esto se hizo ya hace tiempo atrás. Yo esperaba que lo vuelvan a conectar porque creo que es parte de la transparencia de la gestión del Estado, pero no ha ocurrido así. Y entonces no sabemos. Y sí lo conectaban como intermitentemente. Y entonces por eso yo pude detectar un viaje del ex ministro de Defensa que fue a Venezuela y fue a República Dominicana y nunca dijo a qué fue a hacer allá. Esos dos lugares muy bonitos, no creo que haya ido de turismo, pero lamentablemente, pero bueno, ya el ministro afortunadamente se fue y tenemos un excelente ministro de Defensa como Baldassarre. En la época de Correa, Correa quizás no sabía esto y no desconectaron el aparato, y entonces lo pudimos localizar varias veces, por ejemplo, cuando fue a Dubái, que efectivamente era un vuelo rarísimo. O sea, ¿qué tiene que hacer Ecuador, Dubái, para viajar, para enviar el avión presidencial? No podría decirle, ¿no? Pero esa es la situación actual. ¿Cómo eran esos viajes misteriosos en la época en que tanto un avión como el otro, no me acuerdo el nombre del primero? Embraer. El primero es un Embraer y el otro es un Falcon. Ya. Especialmente el Falcon viajó con mayor frecuencia. ¿A qué destinos de lo que usted recuerda, Emilio? Porque usted escribió unos twitters en donde nos dejaba entrever de que eran inidentificables los propósitos de esos vuelos. Y claro, no lo decía usted, lo atribuían a informes que sus amistades, inclusive una vez recuerdo que en la torre de control usted estableció algún contacto interesante que le proveía de información. Es decir, ¿cuáles son
las especulaciones que rondaban en esos días y frente a estos viajes, a estos vuelos que estaban autorizados por el presidente Correa. ¿Qué tendría esta comisión, integrada incluso por el propio Fabricio Villamar, que ubicar, digamos, qué metodología de investigación usted le sugeriría a Villamar y naturalmente a otras autoridades que supervisan, digamos, el pasado y la utilización de los aviones, la orientación de los vuelos, en fin, para los que usaron los aviones presidenciales, especialmente el Falcon, el más moderno, que viajó a qué países, Fabricio, repítale, para conocimiento de lo que ustedes en la Asamblea Nacional conocen hasta este momento. No está descubierta la globalidad, digamos, de estos vuelos que naturalmente llaman profundamente la atención, especialmente por los destinos y seguramente a qué iban con un solo piloto que iba y regresaba misteriosamente este género de vuelos. Ese es el punto, Gonzalo, es decir, la determinación de no solamente a dónde iban, sino el para qué. Cuál era el manifiesto de carga, cuál era la actividad que iban a cumplir. No puede usted mandar un avión vacío, no tiene sentido hacerlo. Hay vuelos a Bielorrusia, hay vuelos a Qatar, hay vuelos a la China, hay vuelos que pasaban con alguna frecuencia por las islas que son precisamente paraísos fiscales. Pero independientemente de para dónde fueran, lo verdaderamente importante es determinar a qué fueron, con quiénes fueron y cuál fue el manifiesto de carga. Yo creo que esos son los elementos verdaderamente importantes, lo que Emilio tiene la gentileza de comentarnos respecto de los buscadores. En este momento estoy bajando algunas aplicaciones para poder comentarles a los ecuatorianos cómo funciona el sistema. Pero en la práctica, cualquier buscador de aviones, cualquier buscador de estos plane finders puede ayudarnos a encontrar en qué parte está qué avión de cualquier parte del mundo. Nuevamente, no es tan complicado el tema de saber a dónde fue. Lo verdaderamente importante es para qué. Porque utilizaron los aviones presidenciales como si fueran taxi. Y alguien me corregía y me decía, no es cierto, porque en el taxi al menos te toca pagar la tarifa. Han utilizado como si fuera este elemento de desplazamiento personal de uso particular. Y lo que no se explica a los ecuatorianos es el para qué. Uh-huh. El para qué... ¿Especularon en alguna instancia amigos o testigos o buscadores de destinos, en fin, en Miami? Emilio, tenga la bondad. Mire, la información de todo vuelo consta completa en varias localidades. La más importante es el puerto de salida. El legislador Villamar, ahora que ya les permiten a ellos pedir información directamente y no tienen que pasar como antes a través del filtro de la presidencia de la Asamblea, ahora ellos pueden ir directamente, puede pedir el día que voló el avión, a dónde voló, quiénes iban en ese avión, el manifiesto de carga, es decir, qué llevaban en ese avión, y el nombre del piloto. El nombre del piloto es muy importante porque lógicamente que usted puede mentir en esos documentos. Usted puede poner que iban 2 personas y en realidad iban 3, pero el piloto va a tener un problema bien grande si se atreve a mentirle a una comisión legislativa que comienza a analizar con profundidad el tema. Sobre los países, Gonzalo, no preparé una lista, pero más bien la pregunta sería al revés. ¿A qué país no volaron? Porque era increíble, estaban por todas partes. Con respecto y uno de los lugares más importantes y que más debería llamarnos la atención es Dubái.
¿Por qué debería llamarnos la atención Dubái? Porque Dubái y los países que están en los alrededores son paraísos fiscales. Usted se baja en el avión en Qatar y le mandan los bancos un automóvil, una limusina con unos traguitos ahí adentro, les regalan un celular para que usted pueda usarlo dentro de Qatar, lo llevan a donde usted, al hotel, es decir, le dan un tratamiento del rey y no le preguntan si usted saca un maletín de $1 millón, $2 millones en billetes, no le preguntan de dónde salió eso. ¿Por qué? Porque esos son, nosotros le llamaríamos dictaduras, porque hay gobernantes que no tienen que rendirle cuentas a nadie absolutamente. En uno de los viajes de Dubái sí habría que aclarar que coincidió con un torneo internacional de surf, y usted sabe que a Fernando Alvarado y a Vinicio Alvarado el surf le encanta, ¿no? Y luego esos mismos días Fernando Alvarado se tomó una foto con el CEO de la empresa que organizaba esos tours. Entonces no sé si además de otras cosas había turismo que estaban haciendo vacacional. Una última cosa, Gonzalo, yo en Miami no tengo ningún contacto en el aeropuerto, más bien todo lo contrario, aquí en el aeropuerto a mí el cónsul de entonces me cayó a golpe y yo lamentablemente no conseguí por mí. ¿Cómo se llamaba este golpeador? Rivadeneira. De tal manera que no fue por ahí, fue por los buscadores. Sí tuve contactos en otros países. Por ejemplo, una vez yo publiqué una foto del avión presidencial en Milán, en Italia, un vuelo que nunca se reportó, un vuelo que no constaba no lo encontramos en Prime Finder porque habían desconectado el equipo, pero mostré la foto del avión tomada por un italiano. Hay mucha gente en el mundo que le encanta fotografiar aviones, González, como una especie de hobby. Y andan buscando y tienen en sus páginas web todos los aviones que ellos han fotografiado. Y yo le encontré que había fotografiado un avión en Milán. Cuando lo llamé a preguntar qué es por qué se había producido esto, en qué circunstancias, el tipo me dijo, yo le puedo ayudar, sí, con muchísimo gusto, ya le voy a preparar la información. En la siguiente llamada me dijo, lamento mucho, yo no le puedo ayudar, yo tengo que cuidar mi trabajo. En Milán, en Italia, mire usted la mano del correísmo, lo poderoso que era y hasta dónde llegaba nomás. ¿Cuáles son los viajes más frecuentes que conoce Emilio Palacios se realizaron? A Dubái, por ejemplo. Venezuela era todavía era, digo porque es todavía... Aeropuerto propio para Correa, pues. Aeropuerto propio. Venezuela era un sitio, es decir, supóngase usted que iban a Cuba a una reunión o que iban a Panamá a una reunión, de pasadita se pasaban por Venezuela. Es decir, no desaprovechaban ninguna circunstancia para darse una vuelta por ahí. En el Medio Oriente, también no solo Dubái, otros sitios, Europa, y unos vuelos a veces muy, ¿cómo diría yo?, extraños. Es decir, aterrizaba el avión en una ciudad y luego se pasaba por 2 o 3 ciudades y luego, que no estaban reportadas, porque al menos la prensa ecuatoriana no informaba de muchos de esos vuelos. No sé si era porque la prensa consideraba que no era muy importante, no creo que haya sido así, porque a cualquier periodista le llamaría la atención, o simplemente, que es lo que yo sospecho, nunca informaron de estos vuelos. Yo creo que el legislador Villamar tiene una misión importantísima en sus manos de conseguir todas esas manifiestos de carga, vuelos, ciudades, y llamar a los pilotos a que rindan declaración ante la Comisión de la Asamblea Nacional. ¿Qué dice el fiscalizador cameral, Fabricio Villamar? Tenga la bondad. Sí, esta es parte de las cosas que Emilio las explicaba, ¿no? El uso de los aviones presidenciales durante la época de Correa se lo mantuvo en absoluta reserva. Varios legisladores pidieron esta información, nunca se les entregó, y
había este bloqueo permanente en donde los legisladores no podían pedir información directamente, sino que tenían que pasar por el filtro de que la solicitud de información sea hecha por los presidentes de la Asamblea. Entonces, en un momento determinado, usted tenía que pedirle al señor Cordero que pida la información, o la señora Rivadeneira, o al señor José Serrano, que pidan esa información. Es lo que decía Emilio hace un momento, que ahora hay mayor capacidad de acceso a la información, más o menos, no más. A nosotros nos ha costado bastante esfuerzo conseguir la información del uso del avión para los desplazamientos de la señora María Fernanda Espinosa, que los estaremos poniendo en público en los próximos días. Pero en efecto, yo creo que hay ahí un elemento importante, que es determinar, como lo ha hecho Emilio Palacio. No se trata solamente de saber dónde estuvo el avión y las cosas que yo le planteaba, es decir, cuál era el manifiesto de carga, cuáles eran las personas que viajaban, sino una cosa que Emilio la pone en el tapete y que me parece que es muy importante: buscar las coincidencias de qué es lo que pasaba en esos países mientras el avión estaba ahí. Esto que relata Emilio, es decir, que mientras el avión presidencial estaba en Dubái, justo en esos días había un concurso de surf. Entonces, valdría la pena determinar si es que el avión fue utilizado, por ejemplo, para transportar gente que era aficionada a ese deporte, porque esto sería una demostración palmaria de que los recursos del Ecuador fueron utilizados como si es que fueran recursos propios, haciendo estos vuelos de turismo. Pero no me puedo adelantar, Gonzalo, porque no sería responsable. Creo que lo correcto es: hay un pedido de la Contraloría, hay un informe de la Contraloría que dice que van a auditar el uso. Perfecto. Esa auditoría del uso tiene que tener varios elementos, y lo que nosotros estamos pidiendo es que esa auditoría del uso no termine solamente en la fecha en que se acabó la presidencia de Correa, sino que abarque también el primer año de Moreno. En Martín Pallares, hace contados meses ya se preocupó, muy contados meses, ya se preocupó desde la plataforma de los 4 Pelagatos, Emilio, respecto de estos vuelos en aviones presidenciales. Y él decía: lo más valioso es saber cómo fueron usados. Cuando Lenín Moreno anunció la venta de uno de los aviones presidenciales como parte de sus medidas de austeridad, no lo hizo realmente por la cantidad de dinero que esa venta supone, sino por la carga simbólica que tienen esos artefactos. A lo sumo, con la venta de uno de los aviones se podría recibir $30 millones, pero costó como 50. Eso en el caso, por ejemplo, del Falcon 7X, que es el más costoso de los dos. El otro, el Legacy, que no recordaba yo el nombre, Legacy, podría costar entre 15 a 16 millones, según expertos consultados por Diario El Universo. Otrora su rotativo, no de propiedad, pero sí de sus afectos, mi querido Emilio. Si se suma esto a las otras medidas anunciadas por Moreno, se tendría el 1,1% del hueco fiscal, que llega a 4.700 millones. Esto es lo que decía Martín Pallares. Pero el caso de los aviones, sin embargo, es muy especial. Desde que Rafael Correa compró su segundo avión, el lujoso Falcon, de fabricación francesa, sin vender el Legacy, de fabricación brasileña, que había comprado antes, los aviones se convirtieron en un emblema del abusivo gasto público durante su administración. De nunca haber tenido un avión exclusivo, el presidente pasó a tener nada menos que 2. Ambos, además, tenían capacidad para solo 13 personas. Lo que hacía que cada vez que Correa viajaba con una delegación de invitados tenía que echar mano de algunos de los aviones de la empresa estatal TAME. Únicamente desde el 2012 hasta el 2016,
la presidencia había gastado $6.333.000 en esos vuelos. Vuelos para invitados, sin contar con los problemas que suponía para TAME. Solo en el viaje de Correa a Rusia y a Bielorrusia se gastó $1.111.000 en el alquiler del avión de TAME. Pero los aviones presidenciales no solo representan el abuso del gasto público y el despilfarro inmisericordia durante los años del correato, sino que simbolizan además una grosera y abusiva visión que de lo público se instaló en el correísmo. Nosotros queremos recordar la explicación que daba el presidente en ese entonces, Rafael Correa, en una sabatina del 19 de marzo del 2016 sobre estos vuelos. Miren lo que decía Correa. Es que el avión presidencial era un Avro 748, construido en 1970, es decir, estuvo en operaciones 40 años. Dejó de operar en septiembre de 2010, por término de vida útil. Y gracias a Dios ya teníamos el avión Legacy que llegó en diciembre del 2008. Por los viajes que teníamos que hacer a China, el equipo económico, el vicepresidente, teníamos que hacer a Europa, a muchísimos lados, como un Estado moderno. Tuvimos que comprar en el 2013 el Falcon, que es un avión de 14 pasajeros, ¿no? Esto no tiene dormitorio, nada, tiene un mueble que se hace cama. Este tiene 12 horas de autonomía de vuelo. Entonces tenemos como república, una república de 16 millones de habitantes de renta media, un avión de 13 pasajeros de corto alcance, 6 horas 40 minutos, y un avión de 14 pasajeros de largo alcance, 12 horas. Eso es lo que tenemos, compañero. ¿Qué le parece, Emilio? Bueno, Gonzalo, creo que usted introdujo un aspecto y muy importante en la investigación que debe hacer el legislador Fabricio Villamar. Entre paréntesis, coincido completamente con él, que es más o menos la transparencia, no completamente. Ese elemento que usted introdujo, Gonzalo, es cuando el avión lo único que cuesta es cuando lo compra usted. No es así, no es así. Primero, si el avión no vuela ya está gastando plata, porque se necesita un mantenimiento en tierra que cuesta muchísimo dinero. Aunque el avión no esté volando, alguien lo tiene que cuidar, en algún lugar tiene que estar. Si usted hace volar ese avión es peor todavía. Los cálculos varían mucho y yo no he encontrado nunca un cálculo exacto que pueda yo garantizarlo, pero el rango, buscando entre los distintos expertos, es que una hora de vuelo en el Falcon cuesta $2.500. Una hora. $2.500 cuesta una hora de vuelo. Una hora de vuelo. Yo quisiera que el legislador Villamar, que tiene más recursos que yo ahora, confirme esta información. Quizás la misma empresa Falcon se lo diga, o alguien, ¿cuánto cuesta una hora? Porque fíjese usted, es el combustible, son los pilotos y la tripulación de ese avión, son los costos que hay que pagar en los aeropuertos donde uno llega, porque usted no llega a un aeropuerto gratis, todos los aeropuertos del mundo le cobran y le sacan dinero por llegar y por estar ahí con el avión parqueado. Todo eso hay que sumar y usted va a ver que estamos gastando un montón de plata. La presidenta de Croacia, ya todo el mundo lo sabe, viajó al Mundial de Fútbol en un avión comercial. ¿Por qué? Porque si usted echa números, no hay comparación. Son la gente que ha tenido la suerte de tener muchos recursos gracias a su actividad personal, se puede dar el lujo de tener un avión. El presidente de un país pequeño, con recursos limitados, como el Ecuador, que finalmente se tuvo que endeudar en las cifras monstruosas de 60.000, 70.000 millones de dólares de las que se habla ahora, no tiene para comprar un avión y menos todavía para mantener ese avión y hacer los vuelos que se están haciendo. Eso es una cosa que no tiene nombre, eso es algo imperdonable. Estas palabras que acabamos de oír de Correa recuerdan a lo que acaba de decir Catalina Botero, ¿no?
que son el cinismo más grande del mundo, porque a ella se refiere a que el Correa ahora está pidiendo protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando nosotros, el universo, los señores Pérez y yo, pedimos la protección de la Comisión. Nos mandó a la porra, a la punta de un cuerno, y dijo que la comisión era el Pachagnón, el basurero de América Latina, ¿no? Y eso que yo estaba amenazado. Usted recordará que Correa dijo por la radio y la televisión: si me lo encuentro a Emilio Palacio en la calle le caigo a patadas. Es decir, la literal, más ¿no? grande. Literal, no estoy dándole la vuelta. Él dijo esta frase: le caigo a patadas, y lo dijo 2 veces, como para que no quede ninguna duda. La amenaza más grande en mi contra era física, y aquí en Miami lo hicieron. Aquí en Miami el cónsul de Miami me golpeó, yo presenté la denuncia. Lo que pasa es que tiene inmunidad diplomática. Rivadeneira. Exactamente. Entonces, yo incluso le digo una cosa: yo ahora ya 2 veces he pospuesto un viaje a Ecuador, porque digo, bueno, las cosas aparentemente han cambiado, pero en la primera ocasión que me habían invitado para irme, el pasaje, el hotel, me lo garantizaba. No sé si usted recordará que hicieron un homenaje a varios periodistas en Quito, creo que usted estaba entre esos periodistas, me invitaron a mí también. Y a última hora los organizadores dijo: Emilio, mejor espérese un poquito porque las cosas no están tan claras ahora. Y hace poco de nuevo iba a intentarlo, cuando veo que a María Arboleda de la Comisión de Control Ciudadano la amenazan de muerte, que a César Clicaurte lo patotean, como dicen en Argentina, en un supermercado, y que el perito del caso Gabela dice: yo voy a Ecuador si me ponen guardaespaldas y me dan un departamento secreto donde nadie que sepa dónde estoy. Entonces yo dije: esperemos un poquito de nuevo, voy a esperar un poquito más, porque parece que las cosas están avanzando. Sin ninguna duda, yo sostengo que en Ecuador ya no hay dictadura, porque ya el poder no lo tiene todo en sus manos Alianza País, se lo hemos arrebatado, esa es mi opinión, y entonces ya no hay dictadura, pero sigue habiendo un clima donde no se sabe hasta dónde vamos a dar. La liberación del señor Espinel demuestra que la justicia no es tan independiente todavía, ¿no? Así es. Durante casi 10 años la presidencia del Ecuador tuvo 2 aviones que podían volar prácticamente a cualquier lugar del mundo, sin que nadie supiera a ciencia cierta, señora asambleísta, a dónde iban, ni con qué tripulación lo hacían, ni qué transportaban en cada uno de esos viajes. Por eso regreso a estos párrafos de archivo de los 4 pelagatos, a la crónica explicativa de interpretación de Martín Pallares, y apelo a usted, con todos estos elementos, ¿qué es lo que medularmente hay que buscar? A ver, en el año 2009 el avión Legacy tuvo 37 vuelos transportando 481 personas. En el 2010 tuvo 37 vuelos transportando 482 personas. En el 2011 tuvo 27 vuelos transportando 351 personas. En el 2012 tuvo 50 vuelos transportando 650 personas. Entre las autoridades que utilizaron el avión son el presidente en vuelos regionales 26 veces, 3 vuelos hemisféricos y 4 vuelos intercontinentales. El vicepresidente 15 vuelos regionales, 3 hemisféricos, 5 intercontinentales. El canciller 34 vuelos regionales, 2 hemisféricos, 2 intercontinentales. Y otras autoridades 20 vuelos regionales, 2 vuelos hemisféricos, y no realizaron vuelos intercontinentales, pero estamos hablando solamente de Legacy. Tenemos que tener la información del avión Falcon, pero sobre todo, más allá de cuáles son los otros, hay que saber una información del Falcon. Si me hacen el favor de atenderme, de no ser por la curiosidad de algunos avispados usuarios de redes sociales,
Jamás habríamos conocido, por ejemplo, que uno de los aviones viajó una vez a Seattle en Estados Unidos y otra a Qatar en los Emiratos Árabes. En ninguno de esos vuelos estaba el presidente a bordo. Además, nunca hubo información oficial sobre quiénes usaron el avión en esos viajes. ¿Quién fue el piloto? Mucho peor que se transportó en ellos. La simple noticia de que muchos de los actos de corrupción que se han denunciado en las últimas semanas se consumaban con entregas de inmensa cantidad de dinero en efectivo, ha hecho volar la imaginación de muchos contribuyentes sobre los posibles usos de los aviones. Así dice uno de los párrafos del archivo de los Pelagatos. El avión de Correa más chiquito, esto también es de espanto, el más pequeño, Legacy, tenía 14 millones de diferencia, o sea, era 14 millones el pequeño, 14 millones más caro que el del presidente Santos. Si los aviones de la presidencia no solo tienen una carga simbólica asociada al gasto público, sino también al de su uso no regulado, no limitado por parte de la administración Correa, la venta no debería ser la única medida. Informar exactamente y en detalle sobre cuáles fueron los desplazamientos, quiénes los usaron, y qué se transportó en cada uno de los viajes es tan valioso, quizá hasta más de lo público, que los 30 millones que los expertos dicen se podría conseguir vendiendo el Falcon, por ejemplo. No le dan más de 30, pero que imagínense en ese capital, ¿para qué nomás serviría? 30 millones el Falcon, o 16 si vendiéramos el Legacy. Establecer cómo y para qué se usaron los artefactos y entregar a las sociedades información es una obligación obvia que tiene la actual administración por el derecho de información, que es una obligación obvia por el derecho que tienen los contribuyentes a conocer el gasto del dinero, o en qué se gastó el dinero, su dinero. Pero es solo una parte. Si realmente existe un deseo de establecer de cómo y para qué se usaron las dos aeronaves, aparece una tarea lógica e irremediable. Cualquier medida de austeridad, por más pequeña que sea, es una muestra de sensibilidad en el manejo de los dineros públicos, pero cuando se trata de aviones de la presidencia, la austeridad no es lo único que está en juego. En el uso que se le dio hay información de inmensa importancia para entender cómo se utilizó el poder durante el correato y cómo se usaron los bienes públicos que perfectamente pudieron haber sido funcionales para actos de corrupción. Con lo que se ha visto en los últimos días, cualquier cosa es posible. Y es por eso que, Emilio, el señor Contralor General del Estado, la Contraloría como tal, está examinando el uso que dio el expresidente Correa de los dos aviones que estaban a su cargo durante el último lustro de su administración. La consigna o la obligatoriedad del señor Contralor Pablo Celi fue sugerida por alguien más. Qué bueno habría sido, ¿no? Qué bueno habría sido para denotar preocupación por este ejercicio que puede estar relacionándose con envíos de dineros medios complicados, asambleísta,
hacia el exterior para depósitos en cuentas especiales o cosas por el estilo. ¿Quién puede dar los nombres de los pilotos? Bueno, esto se puede conseguir, es decir, el nombre de los pilotos no es problema conseguirlos. Habrá que conseguir los nombres de los pilotos en qué vuelo. Había una pregunta que hacía Emilio hace un momento respecto de cuál es el valor el costo de la hora en vuelo en dólares del Falcon. El costo de la hora llega a 4.707, Emilio, no son $2.500, llega a 4.707 dólares. Y en el plan económico de la compra de esta aeronave, se plantea que para el año 2022, los costos de operación de estas aeronaves salen de la presidencia y tienen que ser cargados a los costos de operación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Pero esto es importante determinarlo, es decir, tenemos unas Fuerzas Armadas que tienen una capacidad operativa inferior a lo que realmente requieren y que están buscando tener recursos necesarios para la defensa, por ejemplo, en el caso de la frontera norte. Entonces, cuando usted hace un análisis del costo-beneficio o de cuáles son las prioridades, evidentemente nuestras prioridades deberían estar en utilizar los recursos del Ecuador para defender a nuestros soldados, para defender la soberanía, para defender el territorio, para cuidar vidas. Y mientras nosotros tenemos eso bastante claro, el anterior presidente de la República hizo una planificación para la compra de una aeronave que cuesta muchísimo mantenerla. En términos generales no puedo adelantarme, no sería responsable, Gonzalo, no sería correcto que yo diga que esas aeronaves se han utilizado para propósitos antiéticos, deshonestos, para sacar la plata del Ecuador. No hay evidencias. Sin embargo, sí le puedo decir que yo tengo serias sospechas sobre el uso de estas aeronaves y estas sospechas serán corroboradas con la investigación que haga el señor Contralor de la República. ¿Sospechas de qué tiene usted? De los usos, de la calidad de uso. Mire, si es que nosotros nos quejamos de que hay un funcionario público que coge el carro del ministerio cualquiera y lo saca a pasearse con la familia el fin de semana porque este es un acto bochornoso, es grosero con la gente, esta gente que utiliza los vehículos del Estado y se mete sin placas en la vía del trole, esta gente que anda a toda velocidad sin placas, sin ser identificados, y bravísimos, y funcionarios de segundo y de tercer orden, y eso a nosotros nos molesta en la ciudad de Quito, y me imagino que en el resto de ciudades. Imagínese lo que es el que hayan usado los aviones presidenciales como si es que fueran vehículos propios, privados, y si es que los usaron para fines fines privados, o peor, por acciones antiéticas, evidentemente hay que investigarlo, pero los ecuatorianos tienen que tener un poco las alertas prendidas respecto de esta investigación que está comenzando el señor Contralor. Marcelo Merlo también se ha interesado en este tema de lo que tenemos entendido. Bueno, el asunto es que el uso de los aviones de la presidencia han entrado en un verdadero examen, Fabricio. Sí, y creo que era necesario, nuevamente poniendo en el tapete que no es que no se ha querido investigar estos temas, es que ha habido un secretismo en el manejo de la información. Y este velo de secreto, mire, cada vez que la gente de Alianza País ha querido esconder algo a los ecuatorianos, lo declararon reservado, secreto o secretísimo. Y cuando entregan información en donde eventualmente dicen que se ha levantado la reserva, no la entregan completa. No, hasta el momento, por ejemplo, no podemos tener acceso al proceso de nacionalización del ciudadano Julián Assange, porque lo declararon secreto. ¿Qué puede tener de secreta la nacionalización de un ciudadano? Entonces, estos son los elementos que nos dicen, bueno, sí, hay indicios que nos dicen que ya podemos conseguir cierta información, lo que le he contado el día de hoy respecto del uso del avión presidencial. Mucho más allá, supongo yo, que podrá ir el señor Contralor. Pero no es que se ha destapado completamente la capacidad de búsqueda de la información, y la información es necesaria para los procesos de fiscalización. Pero no se olvide que siguen siendo los mismos, Gonzalo. El presidente Moreno es presidente por Alianza País, gobierna con la gente de Alianza País, tuvo el mismo plan de gobierno que el anterior gobierno durante el primer año, y están comenzando de alguna manera a recular.
una vez que tienen estos tibios reconocimientos de que todo lo hecho durante los últimos 11 años estuvo equivocado. La operación de venta no se ha concretado, ¿no? No, señor. El anuncio del presidente Moreno. No, eso no se ha concretado y también habrá que, en un momento determinado, verificar qué tan conveniente es. Porque el precio de reventa de un avión usado es mucho más bajo que el de un vehículo. De plata. Entonces, en un vehículo usted tiene, dependiendo de la marca y dependiendo de las características, una pérdida de valor que va del 8 al 10-12% anual. En un avión esto es mucho más grande, mucho más visible, pero además se incrementan los costos de mantenimiento. Entonces, estos aviones que fueron comprados... va pasando el tiempo. Exactamente. Entonces, no solamente es del costo operativo, algo que explicaba Emilio, sino que el tener un avión parqueado en el aeropuerto de Tababela o en cualquier aeropuerto le cuesta, pues. Porque como son aeropuertos concesionados, el uso de la pista, usted tiene derechos de decolaje, de aterrizaje, el tiempo que está parqueado, los servicios necesarios. Cada vez que un avión está en tierra, usted tiene que cubrirlo, mantenerlo, cuidarlo, porque está hablando de un elemento que va a llevar vidas humanas, ¿no? Y además es un activo, sí, señor. Que si no le sabe mantener, sí, señor. Va perdiendo. Entonces, mucho más allá de si es que era o no era conveniente la compra de los aviones, vea, Gonzalo, ya se compraron. Ya sabremos en cuánto se compraron en términos de lo real, si es que el cálculo de los costos de operación fue el correcto o costaron más, pero sobre todo lo verdaderamente importante es determinar el uso. Si es que se usó para que la República del Ecuador esté interconectada y que tengamos intercambios internacionales que sean beneficiosos para el Ecuador, pues está bien. Si es que los aviones fueron utilizados simplemente para que el funcionario público de turno se dé lija internacional, evidentemente esto tiene que molestarles a los ecuatorianos. Y haciéndonos eco de esa molestia, seguiremos en esta investigación. Y bueno, hay que cobrarles a los viajeros también, y a los que no tenían ningún derecho de utilizar. En su momento la Contraloría establecerá las responsabilidades y establecerá los valores de lo que se tenga que pagar, ¿no? Señor Contralor Celi ha hecho lo mejor, investigar, objetivamente investigar, pero no nos vamos a silenciar por presiones de ninguna naturaleza. Estamos a la expectativa de lo que denote el examen. Y claro, tenemos que agradecer porque una preocupación inaugural la tuvo Emilio Palacio, de la familia de los periodistas sanos de nuestro país, sanos, talentosos, y bueno, lo mejor de Emilio y lo mejor de el colectivo ha sido que hemos sido anticorreístas. Buenos días y hasta una próxima. Emilio, tenga la bondad de despedirse de nuestros compatriotas. Y gracias por la colaboración de esta mañana, Emilio. Gracias a usted, Gonzalo, por haberme invitado y por sus generosas palabras. Un saludo al legislador Villamar, le deseo la mayor de las suertes en este trabajo difícil que le toca hacer. Vamos a irnos a la ciudad de Nueva York. Nos habían garantizado una conexión con el señor presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito, que acompañó al ministro Campana, a esta cumbre que se realizó en el México del Pacífico. En el México del Pacífico es uno de los países de América que tiene costas al Atlántico y al Pacífico. Y México tiene también al Caribe. Es completito. Bueno, muchas gracias. Vamos a unos comerciales y enseguida retornamos con Ciudad de Nueva York. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. 63